y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra del Señor. Amén. ¿Puede sentarse? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos a lo mejor tenido esta frase: si Dios me dijera algo, si Dios me mostrara algo, entonces creería? Y esa frase a lo mejor la ha dicho usted, la hemos escuchado, pero siempre el corazón humano busca evidencias, el corazón humano busca garantías visibles en las cuales poder creer. Pero Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó algo muy importante: que la verdadera fe no es la cual nosotros podemos ver, sino que es en quién nosotros podemos confiar. Y cuando hablamos de este evangelio que relata, ¿cierto?, ese momento, a lo mejor honesto, de Tomás, de haber dicho de que si él no veía, no iba a creer. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, se apareció a sus discípulos para contarles un poco, yo sé que ustedes se saben esta historia de lo que pasó con este discípulo Tomás, pero cuando nuestro Señor Jesucristo ¿cierto?, entregó su vida y fue sepultado, dice que a la mañana siguiente, la Biblia lo dice, a la mañana siguiente, muy temprano en la mañana, todavía estaba oscuro, llegó María Magdalena a la tumba y se da cuenta de que la piedra la había movido, la piedra del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. La había movido, entonces fue rápido, corriendo a buscar ayuda y se encuentra con Pedro y con el discípulo amado, que era, según nunca lo dice la Biblia, pero el discípulo amado Juan. Y entonces se encuentra con ellos y rápidamente va, ¿cierto?, a la tumba de nuestro Señor Jesucristo y se da cuenta de que estaba vacía. Entonces, la primera vez que nuestro Señor Jesucristo se aparece a María Magdalena, y le dice: ve y dile esto a mis discípulos. Lo podemos ver en los versículos anteriores. En el versículo 17 del capítulo 20, mire, se lo voy a leer, porque dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando se aparece a María Magdalena. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena, ¿cierto?, con ese mensaje, y fue a los discípulos. Y cuando estaban todos los discípulos reunidos, menos Tomás, nuestro Señor Jesucristo se aparece nuevamente ante sus discípulos. Está aquí escrito en la Biblia. Entonces, él se muestra a sus discípulos, decía que estaban en una casa cerrada, con todas las puertas cerradas, porque era peligroso para ellos por todo lo que se estaba viviendo en la ciudad. Entonces, extrañamente, nuestro Señor Jesucristo aparece ahí con ellos. Y todos quedaron asombrados porque la puerta estaba cerrada y él ya había muerto, había fallecido. Entonces, aparece y todos quedan atónitos, pero vieron a nuestro Señor Jesucristo, pudieron estar con él, pudieron compartir con él una vez más, pero no estaba este discípulo, Tomás. Entonces, por eso él después dice estas palabras: si yo no lo veo, no lo puedo creer. Porque normalmente nosotros, la gente, las personas, para confiar o para creer en alguien o en algo, tenemos que verlo, tiene que ser tangible. Y nosotros somos así.
Pero nuestro Señor Jesucristo le daba una enseñanza a sus discípulos, y sobre todo a este discípulo Tomás, de que no era necesario ver para tener fe, sino que la fe es, como dice en el libro de Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Entonces, necesitamos pruebas nosotros, necesitamos pruebas tangibles. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso aplica para nosotros, los hijos del Señor. Bienaventurados los que no vieron, porque Él sabía que nosotros íbamos a conocer de Él, ¿cierto? Entonces dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aplica para nosotros hoy en día, la iglesia. Bienaventurados, que también puede ser traducido como bendecidos. Bendecidos entonces los que no vieron y creyeron. Yo quiero ir a la parte donde este siervo Tomás duda de nuestro Señor. O no duda de nuestro Señor, sino que duda de lo que estaban diciendo sus amigos. Y si yo no veo la señal en sus manos, si no veo los clavos, ¿cierto? Los orificios de los clavos, no voy a creer, decía Tomás. Y él fue honesto, dudó. Y investigando sobre esto, a lo mejor la duda, igual nunca encontré que la duda era pecado. Pero si nosotros nos quedamos en eso, si seguimos dudando y seguimos dudando, vamos a estar en falta. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, le enseñó a este hombre, a este siervo Tomás, de que en su duda él tenía que poner toda su fe en lo que no se ve. Y Tomás fue honesto, no fingió, ¿cierto? Y su frase se siente a lo mejor de que él estuvo mal o estuvo erróneo en lo que él pensaba, pero eso era para que nosotros tuviéramos una enseñanza de parte de nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo no lo rechazó, sino que le enseñó a creer y a confiar en Él. Y como le decía, la duda no debe ser condenada o no es condenada. Pero cuando nosotros seguimos en esa porfía, en esa duda, ahí cierto estamos cayendo en falta y estamos cometiendo un error delante del Señor. Tomás cierto caminó, vio, creyó en nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo cuando Él hacía milagros. Él estuvo cuando nuestro Señor Jesucristo cierto caminó sobre las aguas. Él estuvo cuando se alimentaron a las 5.000 personas. Él estuvo en todo el proceso que tuvo nuestro Señor Jesucristo y aún así dudó. Y entonces el ver un milagro o el ver una acción a lo mejor no refleja una fe duradera. Nosotros tenemos que tener una fe que es eterna. La fe en el Señor es eterna. Nosotros a lo mejor podemos ver de que nuestra fe puede flaquear, nuestra fe o nuestra convicción puede decaer, pero cuando nosotros ¿cierto?, decimos creer en el Señor, nuestra fe tiene que ser firme para que nada nos derrumbe, para que nadie nos desvíe del caminar. Entonces Dios nos enseña y cómo nosotros debemos actuar en frente de situaciones complejas a lo mejor en nuestra vida. Y lo podemos ver porque vivimos situaciones a lo mejor complicadas en nuestro andar diario. Los jóvenes, ¿cierto?, pueden vivir situaciones complicadas, pero nosotros tenemos que tener la fe y la certeza de que en todas esas situaciones Dios está primero, ¿cierto?, para actuar ante todas nuestras necesidades. Y eso es confiar en el Señor, eso es creer en Él, eso es poner toda nuestra fe en Él. Dios actúa con cada persona diferente y yo a lo mejor no puedo instar a mi hermano o yo no puedo decirle que usted tenga la misma fe que tengo yo. Es imposible eso, pero sí podemos nosotros pedir al Señor de que Él aumente nuestra fe para que todos podamos, ¿cierto?, estar pensando y hablando exactamente lo mismo. Él nos habla en todo momento y nos dice cómo nosotros debemos caminar, y esa fe tiene que activarse en nuestra vida, en nuestro corazón. A veces nosotros decimos: no, si yo tengo fe porque Dios me responde. Pero ¿cuál es nuestra petición delante del Señor? ¿Qué es lo que Dios nos responde?
O a veces Dios no me responde una petición. Y usted puede pensar que no tiene fe, que no cree en lo que Dios puede hacer. Pero muchas veces cuando pedimos algo al Señor, lo pedimos de mala forma. Porque ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos pedir? ¿Deberíamos pedir cosas materiales? No. Deberíamos pedir, ¿cierto?, que Dios haga algo en nuestra vida, espiritualmente. Lo demás es añadido. Pero nosotros, ¿por qué no recibimos a lo mejor la respuesta? No es porque no tengamos fe, sino que no sabemos cómo pedirle al Señor. Entonces, Dios nos está enseñando hoy a nosotros de que tenemos que tener fe, pero para poder caminar de buena forma, y si vamos a pedir algo, para que lo pidamos también de buena manera. Pedir lo espiritual. Señor, yo quiero hacer esto, quiero predicar, quiero hacer algo, o que tú hagas algo con mi vida, pero no solo en lo material, sino que también en lo espiritual. Y eso es muy complicado porque normalmente las personas pedimos cosas materiales. Normalmente. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, no quiere que vivamos solo de pruebas, no quiere que vivamos solo de adversidades, sino que tengamos la confianza, y esa confianza se cultiva cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, Dios nos pide en este día de que tengamos fe y que se aumente nuestra fe. No que flaquee, sino que se aumente nuestra fe. Entonces yo decía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta declaración a lo mejor de nuestro Señor Jesucristo no era una crítica a Tomás, sino que Él quería hacer una invitación, y hacer una invitación a cada uno de nosotros a confiar y a creer en el Señor, por lo que no vemos. Es una promesa para ahora. Porque por fe andamos, no por vista. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Y ¿cómo podemos entender este versículo? Por fe andamos, no por vista. Nosotros muchas veces nos fijamos en lo que hace nuestro hermano o nuestra hermana. O no aquí en la congregación, sino que nos fijamos a lo mejor hacia afuera. ¿Por qué algunos son prosperados? ¿Por qué otros? Y como yo le decía, no todos vivimos la fe de la misma manera. No todos vivimos la fe de la misma manera. Porque los propósitos de Dios son distintos con cada uno de nosotros. Y Dios moldea nuestra fe conforme a su voluntad. Pero sí algo nosotros tenemos que tener en común. Es que esa fe la tenemos que tener todos. Y sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces no tenemos que fijarnos, no tenemos que ver cuál es la fe o la condición de mi hermano ni de mi hermana, sino que tenemos que ver, ¿cierto?, nuestra propia vida, lo personal. El camino del creyente no depende de lo que vemos, no depende de lo que Dios nos da, ni lo que podamos tener en lo material. Porque podríamos decir, es fácil fijarnos, ¿cierto? Tenemos a lo mejor una casa, un vehículo, tenemos nuestra familia que viene a la iglesia, pero Dios está conmigo. Pero tenemos, ¿cierto?, que mirar más allá, en lo que Dios quiere hacer conmigo, no en lo material, sino en lo espiritual. Y esto habla de la confianza en el Señor, ¿sí? La fe es muy difícil de comprender. A lo mejor es una palabra muy pequeña, pero aplicarla a nuestra vida es complicado, es muy difícil. Y yo le decía a mi esposa delante, estaba complicado, pero porque habían
tenía dos predicaciones, pero los dos llevaban a lo mismo. Entonces, hablar de fe a veces es repetitivo. Es repetitivo, es como decirle a ustedes, tengamos fe, siendo que un creyente debería tener fe. Amén. Siendo que una persona que es conocedora del Señor debería tener fe. Pero si Dios no está hablando en este momento, es porque nos falta. Es porque tenemos que aumentar, ¿cierto? Nuestra fe, el creer en Él. Y creo que Dios quiere moldear nuestra vida, quiere moldear nuestro carácter y quiere a lo mejor hacernos vivir procesos en lo personal, pero debemos confiar en Él. Confiar en que sus proyectos con nosotros son buenos. Confiar en que sus proyectos con nosotros, con nuestros hijos, son buenos. Y que la vida no se mide solo en lo material, sino que también se mide en lo espiritual para nosotros. Amén. Y tener una fe ciega, a lo mejor, como lo tuvo, como no lo tuvo Tomás, es una fe viva. Una fe que reconoce que nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Una fe que es real y que podemos sentirlo, ¿cierto?, dentro de nosotros. Que hemos visto, ¿cierto?, su amor, hemos visto cómo su Espíritu actúa dentro de nuestras vidas. Y eso es algo muy importante. Entonces, para nosotros hoy, Dios nos dice, como le dijo a Tomás a lo mejor, no seas incrédulo, porque la palabra lo decía, que Tomás había sido incrédulo, pero nosotros, como hijos del Señor, somos bienaventurados porque no hemos visto a nuestro Señor. No hemos visto a lo mejor como vieron los discípulos, pero sí podemos sentir que Dios está en nuestro corazón. Y esa fe es la que se tiene que aumentar el día de hoy para ver lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Debemos ser creyentes y tener esa fe verdadera. Entonces nuestra fe, como les decía, tiene que ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento para seguir al Señor. ¿Sabía usted que la palabra fe viene del hebreo pistis? Y esa palabra, en hebreo, pistis, significa convicción de la verdad de algo, creencia sobre la relación del hombre con Dios. Y es parecido a lo que dice en Hebreos 1, porque en Hebreos 11, ¿usted se acuerda lo que dice? La fe es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta traducción decía la convicción de la verdad de algo, la creencia sobre la relación del hombre con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios está con nosotros. ¿Lo cree? Dios está con usted, Dios está conmigo, y aunque no lo veamos, nosotros tenemos esa fe, esa certeza, esa convicción de que Él está con nosotros. Sigamos adelante, confiando en el Señor, creyéndole a Él y teniendo la esperanza y, como dice la palabra, la convicción de que un día estaremos con Él y le podremos ver cara a cara. Hoy no lo vemos, pero hoy le podemos sentir en nuestro corazón. Amén. Y sabemos de que Él está en nosotros y con nosotros. Dios no nos ha dejado, iglesia. No sienta que Dios nos ha dejado. No sienta que Dios está lejos de nosotros. Dios está en nuestros corazones. Él está cerca, cercano. Solamente usted tiene que alzar su voz en el momento difícil y pedirle al Señor que Él le ayude. Amén. Confiemos en Él. Y Él está trabajando en silencio para nosotros. ¿Lo cree? Amén. Yo también lo creo. Esa fe, que a lo mejor es invisible, está para nosotros porque es la fe que mueve el corazón de Dios. Amén. Así que hay que tener fe y creerle a nuestro Dios. ¿Oramos?